Escuchaba yo de fútbol. Ahí está. Bien, volvemos. Entonces, ¿cómo de alguna manera podemos defendernos de justamente microorganismos que están en los alimentos y que de manera natural, ya por lo que vimos la clase pasada, el alimento trae una materia prima que luego puede ser suprimida, por ejemplo, por procesos de pasteurización, de cocción, etc. Y que de otra manera hay cierta flora bacteriana que puede llegar al alimento por distintos medios, ¿sí? Que ya vimos, por ejemplo, que uno de los medios más comunes es la manipulación. Ahora, pasado este evento, es decir, cuando ya tenemos formas infectivas en el alimento, ¿cuáles son los mecanismos de defensa que tenemos para poder defendernos? En primera medida, tenemos que entender que el sistema inmune es un sistema dado por ciertas especies celulares que logran de alguna manera poder frenar la invasión de patógenos en el organismo, ¿sí? Y no solo pueden frenar la invasión de estos microorganismos, sino además de algunos productos que se pueden dar por el metabolismo bacteriano denominados toxinas, ¿sí? Por eso ya habíamos visto que una de las formas es la intoxicación, es decir, el consumo de una toxina preformada. Otra de las formas es la infección, y dentro del proceso de infección podemos tener también la producción de una toxina, es decir, una toxoinfección, ¿sí? Recuerden que una se da cuando ya la toxina está preformada y la otra se da cuando la toxina se genera en el intestino del huésped, ¿sí? Ahora, hay otras formas infectivas, como por ejemplo los mohos, que pueden generar estas micotoxinas, que también son productos tóxicos que se pueden acumular en el alimento y que a cierto nivel pueden ser, ¿sí?, perjudiciales para la salud. El caso de los parásitos, por ejemplo, que los parásitos, a pesar de que no se multiplican en el alimento, sí vamos a ver que se pueden enquistar o pueden estar presentes en forma de quistes en el alimento, y eso es lo que consumimos. Y una cuarta figura que a veces no se tiene en cuenta, pero que sí puede traer enfermedades que pueden ser peligrosas, son los virus, que son partículas infectivas, parásitos intracelulares obligados, que a pesar de no tener metabolismo propio, es decir, no están vivos, están por debajo del nivel celular, sí nos pueden enfermar, ¿sí? Sí nos pueden enfermar. Vamos a ver tres tipos de procesos patológicos. Uno es la hepatitis A, poliomielitis y la gastroenteritis viral, ¿sí? Ahora, nuestro organismo monta un sistema de defensa para poder evitar todo este daño, ¿sí? Ese sistema de defensa se denomina sistema inmune y va desde células que patrullan en el organismo y que de primera manera lo que hacen es fagocitar, es decir, poder englobar la sustancia, internalizarla y de alguna manera poder presentarla. Y un segundo, en realidad un apartado del sistema de defensa que se denomina específico, que solamente monta una respuesta para cierto tipo de microorganismo o forma infectiva especial y de alguna manera ya localizada, ¿sí? Es decir, hay que tener un reconocimiento antigénico, ya vamos a ver todo esto, y de esa manera la defensa que se monta es específica para el agente que le dio el gen, ¿sí? Ahora, es por esto que nosotros podemos diferenciar en dos sistemas de defensa, ¿sí?, que en realidad terminan siendo uno solo, ya que uno depende, vamos a ver, íntimamente del otro, en el cual podemos hablar de defensas que son inespecíficas o innatas y defensas que son específicas o adquiridas. ¿Qué quiere decir que sean innatas? Que nacemos con este tipo de defensas, y las que son adquiridas
las vamos de alguna manera madurando cuando el sistema inmune se adapta por los procesos de vacunación o presentación antigénica del microorganismo en cuestión, ¿de acuerdo? Es decir, unas ya están, ya nacemos con esas, pero las segundas tenemos que de alguna manera madurarlas a medida que se desarrolla el sistema inmune del infante, ¿sí? Ustedes recuerden que cuando nacemos ya tenemos una población de linfocitos ya activos en el sistema circulatorio, pero son células navíes, son células que todavía no se les ha presentado ningún antígeno. A estas células luego, con obviamente los planes de vacunación, se les empiezan a presentar parte del microorganismo atenuado, y esto hace de que se pueda formar ahora un sistema de defensa de tipo específico, que solamente va a atacar al microorganismo en cuestión, ¿sí? En las defensas inespecíficas, fundamentalmente, hay barreras, como vimos la clase pasada, en todo el reino animal y vegetal, hay barreras externas que ya son naturales. Por ejemplo, el órgano de mayor magnitud en nuestro organismo, ¿sí?, es la piel, ¿sí?, considerado como el órgano de mayor volumen. Antes se lo daba como un tejido, hoy se habla de un órgano, fundamentalmente por las glándulas y por los tipos de subtejidos que tiene el tejido epitelial, ¿sí? Con lo cual, esa barrera externa, la piel, conformada por un tejido que no tiene prácticamente matriz extracelular, hace de que los microorganismos tengan una difícil llegada al sistema interno de nuestro organismo, ¿sí? Ustedes recuerden que la piel no solo recubre el externo, sino también la parte interna de nuestro organismo, forma órganos como la vejiga, ¿sí? Y está constituida por una serie de células que forman capas y que dependiendo, además, no solo de esta estructura, sino de las glándulas que contiene, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, es el efecto que tiene protector para nuestro organismo, ¿sí? De ahí que las mucosas, todo lo que está en la parte interna de nuestro organismo, secrete una gran cantidad de moco, que es una sustancia mucho más densa que el agua, y que logra entrampar tanto sustancias externas, polvillo, etcétera, como microorganismos, y poder ser expulsados tanto como por los eventos de la tos y el estornudo, ¿sí? Y también algunas secreciones. Hay órganos que tienen secreciones muy particulares, como el estómago, por ejemplo, como la vagina, en donde esas secreciones, con diferencias de pH en el extracelular, hacen de que también la vida para los microorganismos sea prácticamente muy poco llevadera. ¿Hasta acá estamos? Luego tenemos un segundo repertorio de células que se denominan fagocíticas, que son macrófagos y micrófagos, células grandes y células chicas, neutrófilos, monocitos. Estas células lo que hacen es fagocitar, es decir, englobar, comer, ¿sí? Y de esa forma después poder presentar los antígenos a las células que después van a intervenir en este segundo sistema de defensa denominado adquirido o específico, ¿sí?, que puede dividir las defensas en dos tipos muy particulares. O puede hacer una defensa de tipo humoral, es decir, por anticuerpos, o una defensa de tipo celular, es decir, por células citotóxicas, ¿sí? Ahí vemos que la respuesta celular está dada por justamente los tipos de células del sistema, que fundamentalmente toda la serie blanca es la que contribuye con las defensas del organismo, los mecanismos de acción que van a producir, ¿sí?, por ejemplo, la fagocitosis, la citotoxicidad, y también, fundamentalmente, la comunicación intercelular, ¿sí? Para que todos estos eventos se den, las células se comunican entre sí mediante sustancias que lo que hacen es atraer, ¿sí?, a los leucocitos, a los glóbulos blancos, al lugar donde se desarrolla la infección, y poder de alguna manera, ¿sí?, frenar el foco infectivo.
¿Hasta acá más o menos quedó claro? Recuerda que es un repaso de lo que ya vieron en el pasado, ¿sí? Pero bueno, pero necesito que estos temas los tengan bien sabidos. ¿Cuáles son los órganos del sistema inmune? Tenemos dos órganos principales. Uno de los órganos que se resume con la vida del individuo, en la adultez ya prácticamente no tiene funcionalidad, es el timo, ¿sí? Es un órgano en el cual maduran, se secretan, sintetizan los llamados linfocitos T, ¿sí? De ahí la palabra timo. O sea, derivan los T del timo. Y en nuestro caso, la segunda población importante, que son los linfocitos B, se desarrollan en la médula ósea, ¿sí? La palabra B viene de bursa, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque estos linfocitos fueron descubiertos en las aves, en donde la bursa es una glándula que está por detrás de la cloaca en las aves, en donde ahí es la maduración de los linfocitos B. En nuestro caso es en la médula ósea, es decir, en la parte interna del hueso, en donde se van a desarrollar tanto las células blancas como las células rojas, ¿sí? Los órganos, estos son los órganos primarios. Los órganos secundarios, es decir, los órganos en donde hay reclutamiento de linfocitos y también células que van a presentar a estos linfocitos los antígenos que son desconocidos por nuestro organismo, ¿sí? Son los ganglios linfáticos fundamentalmente. Ustedes recuerden que el sistema circulatorio y el sistema linfático están conectados de alguna manera, y toda la circulación general, sistémica, ¿sí? En algún momento termina, ¿sí?, en los llamados ganglios linfáticos. Toda la población de ganglios linfáticos, que ahí la ven en pantalla, es la que, de alguna manera, si uno puede hacer un corte de un ganglio linfático de la corteza hasta la médula, ¿sí?, en la parte medular es donde ahí está la circulación y ligeramente el lugar en donde se presentan estas, ¿sí?, sustancias que son extrañas a los linfocitos T, ¿sí? Otros órganos pueden ser el vaso, las placas de Peyer, las amígdalas, ¿sí?, que son órganos secundarios en donde también hay proliferación de células blancas. Defensas inespecíficas, ya algo mencioné de esto, ¿sí? Las barreras externas, por ejemplo, la piel, ¿sí? Los mamíferos tenemos también, ¿sí?, un sistema de queratinización de la piel y de descamación celular, que lo que hace es tratar de proteger a este órgano de la entrada de microorganismos hacia el sistema general, el sistema circulatorio, ¿sí? Cuando uno dice infección sistémica o generalizada, lo que está hablando es de que los microorganismos penetraron al sistema circulatorio y de ahí se pueden dirigir a cualquier lugar de la economía del organismo, ¿sí?, y poder infectar cualquier órgano. Pero la piel, recuerden, que es un elemento, una barrera natural que mientras esté intacta, no esté injuriada, ¿sí?, es prácticamente, ¿sí?, el sistema de defensa de primera línea. Otros aditamentos que tenemos en la piel, recuerden esto, por favor, son las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. En las glándulas sudoríparas, ustedes recuerden que se elimina sudor, ¿sí? El sudor es agua con sales, cloruro de sodio. Y esto hace de que se reduzca la actividad de agua en el medio, ¿sí? Por otro lado, que también haya cambios en la temperatura del lugar. Y esto hace de que los microorganismos tengan una, digamos, una llegada mucho más complicada para poder penetrar por la piel que está intacta. Y los ácidos grasos que se eliminan a través de las glándulas sebáceas reducen el pH, y también ustedes recuerden que el pH es un parámetro físico-químico que puede controlar la vida microbiana. Otros sistemas que tenemos de defensa son, por ejemplo, todo el sistema broncociliar que está en los pulmones, que también puede barrer
como una forma mecánica, hacia afuera partículas, y desde ahí que con el proceso de expectoración, ¿sí?, se puedan eliminar partículas que puedan quedar en la tráquea, por ejemplo, ¿sí?, o mucho más abajo. También tenemos el sistema mucoso, es decir, todo el sistema de secreción de moco que se puede dar en todo el sistema digestivo, fundamentalmente en la parte alta, ¿sí?, y en la parte baja, en donde todo esto hace de que se puedan eliminar partículas a través de las secreciones, ¿sí? Ustedes recuerden que el estómago tiene un pH fuertemente ácido, dado a la conversión de el pepsinógeno en pepsina, ¿sí? Y esto se da por la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí?, para que esto se pueda dar, para esa conversión de ese simógeno. Con lo cual, el pH en ayunas, que es aproximadamente de 2, ¿sí?, y generalmente la secreción ácida es constante, ¿sí? Esto también a veces uno puede decir que se puede ver neutralizado por el consumo de alimentos ricos en proteínas, por ejemplo, ¿sí?, que hacen de alguna manera, ¿sí?, más difícil, ¿sí?, la merma del pH en el estómago, ¿sí?, por los proteínatos, y que de alguna manera también neutraliza el pH del estómago, ¿sí? No lo lleva casi a la neutralidad, pero lo aumenta en una forma considerable. La flora intestinal también es un competidor, ¿sí?, un mal competidor, obviamente, para ciertos microorganismos, de ahí que generalmente, cuando tenemos un proceso de diarrea, se necesite recomponer la flora intestinal, porque justamente es indispensable para la secreción de ciertos nutrientes que tenemos en el intestino, la absorción de vitaminas, y también, como dije recién, como una forma de competencia para ciertos microorganismos que puedan penetrar también por la vía digestiva, ¿sí? ¿Hasta acá más o menos estamos? ¿Preguntas? Bien, entonces acá tienen un resumen, fíjense. Barreras defensivas primarias: la piel, las glándulas sebáceas con el sudor, que ya lo mencioné, secreciones mucosas. Hay otras secreciones que son particulares. Por ejemplo, hay una enzima que se denomina lisozima, que es de alguna manera bactericida, y que logra, tanto en el sistema lacrimal como en nasal, poder eliminar partículas que son nocivas para el organismo. En el esperma tenemos espermina. En el conducto vaginal, que ya lo dije hoy, tenemos, igual que en el conducto digestivo, una secreción ácida. Y también las mucosas, ¿sí? Ustedes recuerden que el moco elimina las partículas por movimientos, ¿sí?, y terminan siendo, ¿sí?, excretadas, tanto por el fenómeno de la tos como por el fenómeno del estornudo. Un tipo de especie celular que particularmente, ¿sí?, es muy importante son las células fagocíticas, los fagocitos. ¿Qué es lo que tienen estas células de particular? Estas células, como los neutrófilos, por ejemplo, ¿sí?, pueden hacer que el citoplasma efectúe prolongaciones denominadas pseudópodos o falsos pies, ¿sí?, que logran poder englobar una partícula, internalizarla, ¿sí?, en un denominado fagosoma. Soma es cuerpo, fago es comer, ¿sí?, y luego de internalizarla, se le reclutan a este fagosoma los lisosomas, que si ustedes recuerdan de biología, los lisosomas eran organelas, orgánulos, derivados del Golgi, que tenían la capacidad de concentrar en su interior enzimas hidrolíticas, proteasas, lipasas, etcétera, ¿sí?, que obviamente, descargadas dentro de ese fagosoma, logran degradar a la partícula internalizada, ¿sí? Es como un estómago celular. Con lo cual, estas partículas degradadas pueden ser o bien excretadas
o bien pueden ser presentadas en el contexto, perdón, de los antígenos de histocompatibilidad, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito de esto. ¿Hasta acá? ¿Se entendió? Ustedes fíjense que no solo pueden fagocitar partículas extrañas como bacterias, sino también células envejecidas que tienen que ser eliminadas de nuestro organismo para preservar fundamentalmente, ¿sí?, el control del ciclo celular. ¿Estamos hasta acá? Bien, ahí tenemos el proceso de fagocitosis que acabo de mencionar recién. Entonces, tenemos un macrófago o un micrófago, partículas extrañas como bacterias, ¿sí?, que por un proceso denominada opsonización, opsonizar quiere decir degustar, hacer apetecible, ¿sí? Por este proceso de opsonización logran poder captar del medio extracelular partículas extrañas, una bacteria en este caso, y fíjense que se forma primero un fagosoma. Los lisosomas se reclutan a ese lugar, la partícula es degradada, se forman cuerpos residuales que pueden ser o bien excretados o bien presentados en la membrana del fagocito, ¿sí? Las opsoninas son una serie de sustancias como los anticuerpos o las proteínas de fase aguda. Una de las principales es la PCR, proteína C reactiva. ¿Qué es lo que logran? Escuchen esto. La carga celular de cualquier célula, ¿sí?, a nivel de potencial de membrana en reposo, ¿sí?, de cualquier célula, ¿cómo es? ¿Cómo está dada? Es decir, ¿qué carga tiene el extracelular y qué carga tiene el intracelular? A ver si se acuerdan de esto. Afuera es positivo, adentro es negativo. Exactamente, ¿sí? Y esto es para todas las células, independientemente de qué tipo, ¿sí? Para todas las células, el medio extracelular, ¿sí?, la membrana contiene carga positiva y la cara interna de la membrana que da el citoplasma contiene carga negativa, ¿sí? Es decir, cargas de igual signo se tendrían que repeler, ¿sí? Estas proteínas logran neutralizar la carga igualitaria de ambas células y favorecer la fagocitosis. De ahí que por eso en conjunto se denominan opsoninas. ¿Me esperan un segundito? Que tengo que...
Hola, bueno, acá estoy otra vez. Bien, entonces, como les decía recién, algo que es fundamental es entender el proceso de fagocitosis. ¿Por qué? Porque las células fagocíticas que patrullan el organismo constantemente, ¿sí?, tienen la capacidad de poder presentar en su membrana partículas que son ingeridas, degradadas, y luego estos cuerpos residuales son los que se presentan en la membrana de estos leucocitos que prácticamente están especializados en la presentación antigénica, ¿sí? La presentación de antígenos es el evento que logra unir las defensas inespecíficas con las defensas específicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente si no hubiera presentación antigénica, ¿sí?, los linfocitos T, que son los que van a dirigir los tipos de respuesta humoral o celular, son los que se encargan, al fin y al cabo, de poder reconocer al antígeno y luego poder montar una respuesta que sea específica para ese antígeno en sí. ¿Quedó claro? ¿Ninguna pregunta? Entonces, acá más o menos lo tienen, ¿sí? Los neutrófilos, la palabra neutrófilo viene de neutralizar, que son llamados polimorfonucleares, por justamente la forma que adopta el núcleo, fragmentado y en varios lóbulos, de 3 a 5 lóbulos. ¿Sí? Ustedes recuerden que la población, ¿sí?, de neutrófilos es la mayoritaria, prácticamente el 66 al 67, o sí, 66%, 65-66%, corresponde a los neutrófilos. Eso también depende de la edad, depende también de las condiciones del huésped, etc., ¿sí? Y esto hace de que estas partículas, estas células, patrullen el organismo, todo el sistema circulatorio, y cuando hay fenómenos inflamatorios en cualquier lugar, cuando uno habla de inflamación, está hablando no solamente digamos, del evento, ¿sí?, de la edematización, sino que estamos hablando de que hay un foco infectivo en ese lugar, ¿sí? Como patrullan todo el organismo y por fenómenos de diapédesis, es decir, que pueden atravesar los vasos, llegan a los lugares en donde se da el foco infeccioso y es donde pueden fagocitar y luego poder presentar a las células T o a las células B en algunos casos, ¿sí?, el patógeno que está haciendo en este caso el daño, ¿sí? El proceso que se da generalmente, ¿sí?, no solo es la presentación antigénica, sino también el sistema en el cual descargan una cantidad de enzimas hidrolíticas que logran, ¿sí?, eliminar al patógeno en sí, pero también logran culminar con su vida celular. Es de ahí que se forme ese macerado, ¿sí?, que se denomina pus, ¿sí?, que son células propias y células extrañas muertas en el evento de defensa del organismo. ¿Quedó claro? ¿Sí? En ese encuentro es donde no solo mueren los patógenos, sino también mueren células propias. Por eso después cuando hay un absceso, por ejemplo, o cuando hay un forúnculo, tiene que ser eliminado correctamente para que la infección no se traduzca hacia el resto del tejido, ¿sí? Ahí tienen, por ejemplo, ¿sí?, modos como los pseudópodos, ¿sí?, ¿sí?, o algunos receptores que puedan estar en la célula, que son receptores específicos justamente para poder detectar ciertas sustancias y poder ser internalizadas y fagocitadas. Ahora, ¿de dónde provienen los macrófagos? Ustedes recuerden que los macrófagos provienen de la médula ósea, es decir, se sintetizan en la médula ósea. Cuando están maduros, llegan a sangre periférica y patrullan todo el organismo, ¿sí?
La reserva de macrófagos, ¿sí? Generalmente constituye lo que uno llama como sistema retículo endotelial, ¿sí? Generalmente estas células son las que primero atacan al invasor, también destruyen células propias envejecidas y participan fundamentalmente en todo lo que es proceso de regeneración de tejidos, ¿sí? Estas células tienen la particularidad de secretar una sustancia denominada interleuquina 1, ¿sí? O interleucina 1, que es uno de los principales mensajeros que median la respuesta inmune. Es la sustancia que atrae por quimiotaxis a las células T, a los linfocitos T, para que luego puedan montar la defensa específica. De ahí que este sistema de defensa generalmente participe como nexo entre la defensa de tipo innata y la de tipo adquirida. ¿Quedó claro? Bien, defensas, Profe, sí, perdón, sí. ¿mensajero de quién era la interleucina? La interleuquina 1 es Sí, digamos, el mensajero químico que va a sí. reclutar generalmente a células especializadas, ¿sí? Fundamentalmente a linfocitos T. Ahora vamos a ver esa parte, ¿sí? Fundamentalmente a linfocitos T, ¿sí? Ahora, las defensas específicas están dadas por estas dos poblaciones celulares, los llamados linfocitos B y los llamados linfocitos T. Los linfocitos B son células que una vez activadas van a dividirse en dos especies celulares distintas. Una célula plasmática, que dependiendo del evento, ¿sí? Es digamos, el tiempo en el que dura en el sistema, ¿sí? Que es la encargada de secretar anticuerpos, sintetizar y secretar anticuerpos o inmunoglobulinas, y una célula B de memoria, ¿sí? Que es justamente la que guarda memoria del ataque del patógeno en sí, ¿sí? Este es el secreto de los planes de vacunación. Cuando nosotros nos vacunamos, una vez montada la respuesta humoral, en este caso, una célula plasmática es la que sintetiza una inmunoglobulina de gran tamaño denominada IgM, inmunoglobulina M. Es un pentámero, son 5, ¿sí?, unidades de inmunoglobulinas unidas entre sí. Como estos anticuerpos duran muy poco tiempo y son los de primera línea, y además no atraviesan la barrera placentaria, muy importante esto, ¿sí? Un segundo evento de vacunación es el que produce lo que se denomina seroconversión. Es decir, en este segundo evento vamos a ver que ya los linfocitos B de memoria pueden reconocer al antígeno directamente sin la presencia de un linfocito T y hacer lo que se denomina el fenómeno de expansión clonal, porque ya hay muchos linfocitos B de memoria del primer ataque, y en el segundo se expande clonalmente. ¿Por qué clonalmente? Porque es la misma célula que ahora va a sintetizar el mismo tipo de anticuerpo, son clones. Y estas células ahora también se vuelven a dividir en células plasmáticas y células B de memoria, de ahí la expansión. Pero ahora la seroconversión va desde inmunoglobulina M, IgM, a IgG, inmunoglobulina G, que es un monómero, que son anticuerpos que duran mucho más tiempo y que son los de segunda línea, y que son los que sí pueden atravesar la barrera placentaria. ¿Quedó claro esto? Eso es importante, ¿eh? Estos linfocitos B, que son los que de alguna manera forman esta defensa de tipo humoral, sintetizan anticuerpos de 5 líneas distintas, ¿sí? IgM, IgG, que ya los mencioné, IgE, que participan en los procesos de alergia o anergia celular, los de tipo IgA, que son dímeros y que tapizan todos los
espacios internos del organismo, fundamentalmente todo el intestino, ya que ahí es muy importante este anticuerpo de tipo IgA. Por eso fíjense que en las primeras instancias del infante, digamos, del recién nacido, es muy importante la secreción, ¿sí?, de la lactancia materna, porque justamente lo que provee anticuerpos, y justamente anticuerpos de tipo IgA, que tapizan el intestino del infante y que logran de alguna manera proteger al organismo hasta que el sistema inmune del niño se termine de desarrollar. ¿Está claro esto? Por eso es muy importante la lactancia materna. Fíjense el calostro que es la primer secreción, que no es alimento, pero está muy cargada de anticuerpos y es lo que de alguna manera protege también al niño, ¿sí? Por eso es muy importante, ¿sí?, la lactancia, no solo por el alimento, sino por la protección que le da a todo el sistema digestivo, ¿sí? Y los linfocitos T, que hay de varias clases, ¿sí?, los linfocitos T, CD4, ¿sí?, o T4, ¿sí? El hablar de CD es de clon diferencial, ¿sí?, porque son clones, son todos linfocitos que tienen el mismo tipo de repertorio o estirpe celular, que tienen en su genoma una instrucción determinada para que justamente sean las células que puedan captar al antígeno presentado por los neutrófilos y proveer el tipo de ataque que sea correspondiente, ya sea o de tipo humoral o de tipo celular, ¿sí? Hay otra población de tipos de linfocitos T, CD8 o citotóxicos, ¿sí? Hay linfocitos supresores, que son los que de alguna manera median la respuesta inmune porque frenan a los citotóxicos cuando ya no es necesario su ataque. Y hay otra especie de linfocito que antes no se los consideraba, ¿sí?, células linfocíticas citotóxicas, que son las natural killer cells, las células naturales agresivas o asesinas, ¿sí?, que son células que van dirigidas al lugar del ataque y ahí montan una respuesta de tipo celular, ¿sí?, un ataque con estallido respiratorio, ¿sí?, en donde descargan todo un arsenal enzimático hidrolítico y con fundamentalmente radicales oxidativos que culminan con la muerte del patógeno en sí. Bueno, acá está la respuesta humoral, lo que acabo de decir recién, mediada por inmunoglobulinas, ¿sí? Estas inmunoglobulinas o anticuerpos tienen esta forma, en donde tienen dos cadenas livianas y dos cadenas pesadas, ¿sí? En el extremo de las cadenas se encuentran las zonas variables o hipervariables, ¿sí?, que son las cenas que vienen con los sectores que vienen codificados genéticamente, ¿sí?, dependiendo del antígeno que les dio origen. A ver, si ustedes recuerdan algo de la parte de biología celular, nuestro organismo tiene 33.000 genes y tenemos más de 100.000 proteínas. ¿Se acuerdan cómo se da ese evento? ¿Por qué antes se hablaba de un gen, una proteína? Y ahora sabemos que tenemos un número limitado de genes, pero podemos tener más de 3 veces esa misma cantidad de proteínas. ¿Por qué evento? Porque es muy importante para entender esto. ¿Qué pasaba luego de la transcripción de una ARN mensajero? ¿Qué ocurría? ¿Cómo era, profe, la pregunta? ¿Por qué tenemos más proteína que genes? Claro, porque si tenemos 33.000 genes, esa library de 33.000 genes, tenemos más de 100.000 proteínas. Por eso que habías dicho del ARN mensajero, que se codifican como proteína. Una vez que A ver, salen. el ARN mensajero es el transcripto de la secuencia de ADN que le da origen. Luego el ADN madura, llega al citoplasma, ¿sí?, y ahí se da la traducción de proteínas. Son eventos que están separados, recuerden, las células eucariotas, ¿sí?, en espacio y tiempo.
dos cosas. ¿Pero qué quiere decir maduración del ARN mensajero? Ahí está el secreto. Que hay un corte Hay un de ensamble, ¿no splicing, era? un corte y Splicing, empalme, ¿sí? empalme. Bueno, pero Era ¿qué? que eliminaba los intrones y los exones, ¿no? Exactamente. Pero ¿por qué ocurre que tengamos más proteínas que genes? Está Y cerca. porque puede variar. Por la distinta Depende. combinación de los genes. Es decir, por lo que se llama splicing alternativo. ¿Se acuerdan de eso? Es decir, la remoción de los intrones, ¿sí?, puede ser diferencial. Con lo cual, justamente, el ejemplo típico de eso está en los genes de las inmunoglobulinas, ¿sí? Porque tenemos una gran cantidad de repertorio para, dependiendo del patógeno de interés, poder montar una respuesta inmune que sea diferencial. Ustedes van a tener una charla conmigo de COVID, que a pesar de que está prácticamente demostrado de que hay muy pocos casos en la literatura reportada de que pueda penetrar por vía digestiva, ¿sí? Es decir, no es un patógeno que se dé exclusivamente por la ingesta de alimentos que estén contaminados, ¿sí? Pero que justamente lo traigo a cotación después porque fíjense que nosotros cuando nos enfrentamos a este patógeno que no era conocido, ¿sí?, por eso la gran pandemia a nivel mundial, ya que es una partícula infectiva para la cual no teníamos respuesta inmune. Ahora ya la tenemos por los planes de vacunación y por la propia inmunización, ¿sí?, a nivel de rebaño que se dio en algunos lugares, pero por eso ahora tenemos mayor tranquilidad, ¿está claro? Pues ya tenemos montado una respuesta inmune contra este tipo de patógenos. Pero el gran repertorio de anticuerpos que se da justamente por splicing alternativo. Porque los genes de la inmunoglobulina son los mismos, pero ¿cómo se da para que estas partes sean variables? Justamente porque esto es una proteína, y como cualquier proteína, la secuencia de aminoácidos, ¿sí?, es la que define de alguna manera cuál va a ser esta zona para que justamente esto que se denomina paratope, ¿sí?, que es la zona que va a unirse con el epitope, que depende de la partícula antigénica, ¿sí? Cuando, a ver, ustedes recuerden cómo es el evento, cuando el fagocito logra eliminar, ¿sí?, en su, digamos, en este cuerpo intracelular, degradar a la partícula extraña, estas partículas son presentadas, y esto anótenlo porque no está acá, en el contexto del complejo de histocompatibilidad clase 2. ¿Sí? Nosotros tenemos dos repertorios, ¿sí?, de partículas receptoras de histocompatibilidad, clase 1 y clase 2. La clase 1 solamente presenta antígenos endógenos. ¿Qué quiere decir esto? Es nuestro carnet de identidad. Las células nuestras, cuando el sistema inmune en el neonato comienza a desarrollarse, se le presentan a los linfocitos T células propias. Y ahí viene un fenómeno de selección positiva o negativa. ¿Qué quiere decir esto? Si el linfocito T reconoce a la célula con una mayor avidez, es decir, que de alguna manera la va a captar y la va a tomar como algo extraño, ese linfocito T directamente es removido del repertorio celular, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese linfocito T puede atacar células propias. De ahí las enfermedades posteriores del adulto, ¿sí?, o también en el infante se dan ahora, que se denominan autoinmunes, en donde nuestras propias células, ¿sí?, atacan a células propias. Entonces, esa selección hace de que los linfocitos T estén preparados para reconocer antígenos que no son propios, en el contexto de los antígenos propios, clase 1, ¿de acuerdo? Esto se da para todos los patógenos que son internos, por ejemplo, algunos virus y los parásitos. En cambio, para las bacterias, son reconocidos estos microorganismos en los antígenos de histocompatibilidad clase 2.
porque tienen que ser primero degradados en forma endógena y luego recién presentados, ¿sí? Entonces, una vez que, por ejemplo, acá tienen el contexto de la proteína C reactiva que les había mencionado hoy, con una opsonina, los anticuerpos pueden actuar. Y hay también dentro del repertorio una serie, que capaz no sé si lo vi el año pasado, de proteínas que actúan en cascada. ¿Qué dice en cascada? Que una proteína activa a la siguiente, ¿sí? Y que se denomina sistema del complemento. Es un sistema innato, no es adquirido, ¿sí? Es decir, actúa de igual manera independientemente del patógeno de interés, ¿sí? Y es un sistema que termina con un complejo de ataque de membrana o conducto toriforme, que lo que logra es perforar la membrana, en este caso de una bacteria, por ejemplo, ¿sí? Y como va a entrar el agua en demasía, esa célula culmina muriendo, ¿sí? Este sistema de complemento es muy importante porque una de las vías de activación es la de los anticuerpos. Los anticuerpos que tienen en esta zona una reacción que se denomina, una sección que se denomina FC, o fragmento cristalizable, que es común para el tipo de anticuerpo, ¿sí? Todas las IgG tienen la misma zona de cadena invariable, todas las IgM también, las IgG, son todas iguales, lo único que cambia es esto. Pero los anticuerpos viajan con estos brazos plegados cubriendo la zona de fijación de complemento. Cuando se topan con un patógeno y se fijan por los paratopes a los epitopes del agresor, esta zona queda libre y es ahí donde se puede disparar el sistema de cascada del complemento, que culmina con la muerte celular del patógeno. ¿Está claro? Opsoninas, bueno, acá los dije, son moléculas que se unen o marcan, facilitan el reconocimiento de los patógenos, contribuyen a la activación de los fagocitos. Y en la respuesta celular, esto ya lo dije, las células plasmáticas son las que de alguna manera, formadas en la médula roja de los huesos, pasan después de diferenciarse. Ustedes recuerden que acá hay todo lo que se llama una línea o progenie, ¿sí? Tanto leucocitaria como eritrocitaria, o sea, glóbulos blancos como glóbulos rojos, en donde todo lo inmaduro queda en la médula y lo que es maduro sale sangre periférica, salvo en ciertos procesos patológicos como por ejemplo las leucemias, ya sean linfoides, eritroides, en donde el contenido de las células inmaduras comienza a plagar el sistema circulatorio, ¿sí? Que es una patología. Y de alguna manera los linfocitos son los que se van a especializar en linfocitos B y linfocitos T. Estos son los órganos secundarios, esto ya los vimos, ya se los dije, esta la paso. Bueno, y quería llegar a esta. Presten atención acá. Así repito todo otra vez. El macrófago es el que fagocita, ¿sí? Este proceso de fagocitosis es íntimamente importante para que la célula, ¿sí?, sintetice interleuquina 1. Esto hace que, miren la filmina, se dé un doble reconocimiento entre el receptor del linfocito T y el receptor del macrófago, ya sea de clase 1 o de clase 2. En este contexto, dependiendo de cuál sea el antígeno en cuestión, o se va a disparar una respuesta de tipo humoral, ¿sí?, porque el linfocito T helper, auxiliar o CD4, son sinónimos, secreta interleuquina 2, y esto hace de que se activen o bien células B, con la producción de célula plasmática y célula B de memoria, o la activación de linfocitos T citotóxicos, que son los que van a producir la respuesta de tipo celular, ¿de acuerdo? Por eso la diferenciación de tipo celular o de tipo humoral,
¿sí? Ahora fíjense que las dos están enmascaradas por un director de orquesta, que es el linfocito TCD4. ¿Está? Acá tienen lo mismo. Ante la presencia del antígeno, esto es lo mismo que acabo de decir recién, ¿sí? Y las interleuquinas que actúan para de alguna manera dar los factores de crecimiento y diferenciación de células T. Esto es el estallido respiratorio, lo que les había mostrado hoy, ¿sí? Las células T citotóxicas, cuando llegan al lugar de la inflamación, producen la secreción de estas partículas que son radicales oxidativos, ¿sí? Que lo que culminan de alguna manera es con la muerte de los microorganismos, ¿sí? Estas células son muy comunes en la defensa de tipo celular, cuando hay conglomerados de bacterias. Pueden también actuar con parásitos, ¿sí? Que de alguna manera son mucho más difíciles de erradicar, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué tipo de enfermedades tenemos de origen alimentario? Hay enfermedades de tipo endógeno y de tipo exógeno, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar, ¿sí?, con las de abajo, porque los agentes de zoonosis, los agentes productores de enfermedades animales no transmisibles al hombre, como por ejemplo la tuberculosis bovina, ¿sí?, y agentes de enfermedades en vegetales no transmisibles al hombre, como por ejemplo la alteración que puede haber como tumores que puedan aparecer en los vegetales superiores, ¿sí? Y de las de origen exógeno nos van a interesar todos los patógenos que puedan entrar por vía digestiva, y ya sea producir o intoxicaciones o infecciones alimentarias, ¿sí? Ustedes recuerden que los saprófitos son los que no son patógenos para el hombre, porque modifican los caracteres organolépticos y de alguna manera, al alterar el alimento, ese alimento no va a ser consumido. Esto ya lo mencioné, lo vuelvo a repetir porque es muy importante para el capítulo que sigue. Diferencia entre intoxicación e infección. La intoxicación es la ingesta de un producto tóxico sintetizado en el alimento y consumido en una cantidad que sea suficiente para dar sintomatología, ¿de acuerdo? Generalmente las intoxicaciones son cuadros clínicos de un corto periodo de incubación en el cual los síntomas aparecen rápidamente, ¿sí? En cambio, en una infección, los microorganismos penetran por la vía digestiva, atraviesan el ámbito del estómago con su pH, y cuando llegan al intestino pueden hacer dos cosas, tres cosas en realidad. O pueden provocar una infección intestinal, ¿sí?, con una gastroenteritis. Ustedes van a ver que todos los cuadros que vamos a ver, ¿sí?, son similares, pues todos dicen gastroenteritis y habla de dolor abdominal, diarrea, pero algunos tienen fiebre, otros tienen sangrado intestinal, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener que diferenciarlos, ¿sí? Y dependiendo de si es una infección propia o si es una toxoinfección, ¿sí?, es cuando la bacteria, además de producir el cuadro infectivo, secreta en el intestino una toxina que esta es la responsable de todos los síntomas. ¿Quedó claro? Entonces, en uno, la toxina se sintetiza en el alimento. En el segundo caso, es decir, cuando hablamos de toxoinfección o toxiinfección, que lo pueden encontrar en los libros o en los papers, hablamos de justamente una toxina sintetizada en el intestino, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, vamos a ver que principalmente es en el intestino. Cualquier intoxicación se puede ver, ¿sí?, a la ingesta de productos vegetales o animales. Pero además también hay intoxicaciones o envenenamientos químicos, ¿sí?, que no los vamos a ver nosotros. Pero recuerden que no solo tienen que ser microbianas, porque por ejemplo,
Vieron que las latas, ¿sí?, se sellan con un tipo digamos, de sistema especial, justamente para que en las latas no se secreten sustancias que pueden ser, ¿sí?, oxidantes y que puedan, ¿sí?, dañarnos en el organismo. También algunas sustancias que no son de origen microbiano pueden ser, por ejemplo, el veneno de algunos hongos o setas, ¿sí?, que son sustancias que tiene, ¿sí?, de por sí, y que para el hombre pueden ser peligrosos, ¿sí? El pez globo, por ejemplo, ustedes saben que secreta una sustancia que puede ser altamente letal. La cicuta, por ejemplo, ¿sí? El arsénico que pueda estar en el agua, ¿sí? Son todas sustancias químicas que no tienen por qué ser microbianas. Entonces, bueno, acá tienen lo que es una infección, que ya se los dije. Entonces, las setas las pueden dividir en dos. Aquellas en las que el microorganismo no es necesario que se multiplique, y esto es importante, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, en los virus, ¿sí?, o en los parásitos, estos no se multiplican en el alimento, ¿sí? La dosis que llega al alimento es la misma prácticamente que llega al consumidor. En cambio, en las bacterias o en los mohos o levaduras, ¿sí?, los microorganismos sí se proliferan o desarrollan en el alimento porque lo toman como un nutriente, ¿sí? Y esto hace de que el alimento pueda tener riesgo sanitario o que se pueda ver alterado. Ahí tienen un cuadro, intoxicaciones, infecciones, intoxicaciones que puede ser por envenenamiento por agentes químicos, cicuta, arsénico, o intoxicaciones propiamente dichas. Las microbianas, generalmente por toxinas. Hay tejidos de animales tóxicos, pez globo que lo mencioné recién, ¿sí? Tejidos de vegetales tóxicos, por ejemplo, algunas toxinas de algas o las micotoxinas de los mohos. Nosotros vamos a estar generalmente en este lugar, en las enterotoxinas, o sea que son su acción en el intestino, las neurotoxinas, que pueden hacerlo sobre el sistema nervioso, o alguna alteración del metabolismo de los hidratos de carbono. Y dentro de las infecciones pueden ser enterotoxigénicas, por mecanismos de esporulación o de multiplicación y lisis, y las que son invasoras, donde pueden llegar, ustedes van a ver, por ejemplo, en Shigella, que yo voy a hablar de infección intestinal y extraintestinal, es decir, que atraviesa la barrera del intestino y puede llegar al organismo y causar, ¿sí?, proliferación en otros órganos, ¿sí?, en la mucosa intestinal o en otros tejidos, como por ejemplo el músculo, el hígado, etc. Estas son prácticamente las que vamos a ver. Intoxicación por Staphylococcus aureus y por Clostridium botulinum, infecciones por Salmonella o por Bacillus cereus o por Clostridium perfringens, ¿sí? Y hay otras infecciones como parásitos o virus que ya las vamos a ver ya después de ver todo el repertorio bacteriano, que es bastante grande. Y algo muy importante, ¿qué es la dosis mínima infectiva? Es la mínima cantidad de sustancia, por ejemplo, bacterias, que puede llegar a enfermarnos, ¿sí? Esto quiere decir que hay un límite entre lo que, cuando uno consume, en los que nos puede llegar a enfermar y que no. Vamos a ver que la dosis mínima efectiva para ciertas bacterias es muy alta, por ejemplo, 10 a la 9. Y para otras, por ejemplo, como para Shigella, es muy baja, 10 a la 2. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la dosis mínima efectiva, y estoy hablando siempre de, ¿sí?, personas inmunocompetentes, ¿sí?, es la que nos puede llegar a enfermar. Pero ojo, esto puede cambiar en un inmunocomprometido, ya que la dosis mínima efectiva, ¿sí?, es menor, porque justamente su sistema inmune está deprimido o tiene una menor, ¿sí?, capacidad de defensa. Por eso la resistencia del individuo, la alimentación, el estado físico, lo que dijimos recién, las defensas humorales y orgánicas, la acidez de jugo gástrico y el carácter de la flora intestinal, son los que de alguna manera logran frenar el desarrollo de patógenos a nivel del intestino.
Y también, repaso de la clase pasada, ¿sí? La principal causa de contaminación microbiana, ustedes recuerden que es la propia carga que trae el alimento, la conservación inadecuada que se pueda tener en relación a la temperatura, la cantidad de agua libre, ¿sí? Etcétera. El proceso de una mala manipulación o embalaje, o de alguna manera también cuando se hace contaminación cruzada, esto lo vimos en la clase pasada. Y bueno, hasta acá. A ver, esperen, que les quería mencionar algo más. Dani, ¿de esto vas a subir material bibliográfico? Ya hay, A ver. ya hay. Fíjate que ya activé la pestaña de sistema inmune. Ya está activada. Y ahí tienen el PowerPoint y además tienen, que después me voy a decir si lo actualizo, no lo bajen todavía el PowerPoint, el PDF del PowerPoint, ¿no? Y también les dejé ahí un relato que hice hace unos años, un resumen de sistema inmune, para que puedan leer. ¿Sí? Bien, un cachito más, ya terminamos. Bueno, esto en relación a lo que vamos a empezar a ver ya la semana que viene. ¿Sí? La semana que viene ya empezamos con bacterias. ¿Sí? Vamos a ver 3 tipos de patógenos distintos, justamente uno de cada clase, para entrar en tema. Vamos a ver una intoxicación propiamente dicha, vamos a ver una infección propiamente dicha y una toxoinfección. ¿Sí? Vamos a ver las 3 cosas. ¿Qué son las ETAs? Son enfermedades transmitidas por alimentos. ¿De acuerdo? Es decir, un alimento que está contaminado y que no manifiesta modificación de los caracteres organolépticos, ¿sí? Es un alimento que tiene riesgo sanitario. Recuerden eso, ¿sí? Porque justamente corro el riesgo de poder enfermarme, ¿sí? Y esto es porque justamente el alimento contiene patógenos que ingresados por vía digestiva, son los que pueden de alguna manera enfermarnos, ya sea per se, por el patógeno en sí, o por toxina que haya generado en el alimento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una enfermedad alimentaria? Repito, aquellas que a la luz de los conocimientos actuales pueden ser atribuidas a un alimento específico, a una sustancia que se le incorporó o a su contaminación a través de recipientes o bien en el proceso de preparación y distribución. ¿Está claro? Esto resume más o menos lo que vimos en la clase pasada. ¿Cómo se presentan? ¿Sí? Generalmente tienen un corto periodo de incubación que va desde horas, puede ser 3 horas, hasta las 72 horas. ¿Sí? Generalmente son cuadros rápidos. Vamos a ver una excepción, que son las enfermedades parasitarias, que estas son enfermedades que sí se dan con una mayor duración, ¿sí? Es decir, por ejemplo, hay ciertos parásitos que hasta que el individuo manifiesta síntomas, pueden pasar, ¿sí?, más de 20 días. Y de la igual manera, algunas infecciones virales, por ejemplo, la hepatitis A, ¿sí?, en donde el cuadro clínico se puede dar después de los 20, 25, 30 días. ¿Sí? Pero generalmente para las bacterias, los periodos de incubación van desde horas hasta prácticamente las 72 horas, no más allá de eso. ¿Sí? Generalmente lo que se da es un síndrome gastrointestinal, por esto se lo van a ver en todos. Van a ver que puede haber diarrea, vómitos, dolor abdominal que puede ser bajo o alto, puede haber fiebre en algunos casos, ¿sí? Generalmente en las infecciones, ¿sí? Y normalmente vamos a ver que se autolimita. ¿Qué quiere decir eso? Que el individuo se recupera, ¿sí?, sin tener que administrar medicación. Es decir, solamente lo que hay que recuperar fundamentalmente es el equilibrio hidroelectrolítico por por el proceso de diarrea o por también el proceso de vómitos, en donde se pierde, ¿sí?, parte del líquido, ¿sí?, por los vómitos recuerda que se pierde potasio fundamentalmente, ¿sí?,
Y con el proceso de diarrea, dependiendo de cómo sea la diarrea, ¿sí? Si es severa, ¿sí? Bueno, ya ahí en algunos casos sí vamos a ver que hay que medicar con una terapia de antibióticos, pero si no, en la mayoría de los casos se autolimita, solamente, ¿sí? Por eso ahí abajo le dice que en algunos casos puede ser letal, fundamentalmente en población. Ustedes recuerdan, una cosa que no dije, ustedes recuerden que el sistema inmune, uno lo puede ver como una campana gaussiana. ¿Saben lo que es una campana gaussiana, no? A esta altura de la carrera. No, La campana de no. Gauss, ¿sí? Es una forma estadística en donde tiene forma de campana, ¿sí? Y el centro de la distribución, ¿sí? Contiene la media poblacional y las colas son los desvíos, ¿sí? Esto quiere decir que como es una curva, en los extremos hay menor probabilidad de que los eventos sucedan, ¿sí? Es una curva de Gauss. ¿Por qué la tomamos como una similitud ante el sistema inmune? Porque tanto en el principio de la vida del individuo, es decir, cuando es neonato o es recién nacido, y al final de la vida del individuo, en los gerontes, ¿sí? El sistema inmune pierde, al principio no la tiene y después pierde efectividad. ¿Queda claro esto? O sea, no estamos hablando de personas inmunosuprimidas o inmunocomprometidas. Estamos hablando del inmunocompetente. En el inmunocompetente, el primer estadio de vida y el último es el más comprometido. Ustedes fíjense que, por ejemplo, en pediatría, a los chicos se recomienda, a los recién nacidos, de hasta el mes no exponerlo a patógenos ambientales o a la circulación de mucha gente en la casa, ¿sí? Porque justamente su sistema inmune se está desarrollando, está madurando. Las células ya están, pero todavía tienen que ser presentados antígenos para montar respuestas que sean duraderas en el tiempo. ¿Queda claro esto? ¿Mm? Y de ahí, fundamentalmente, también no solo, ¿sí?, el sistema inmune, ¿sí?, del individuo y el estado físico, sino además la dosis mínima efectiva, lo que acabo de mencionar recién, ¿sí? Generalmente, eso que dice UFC, que ya lo van a ver en la práctica, son unidades formadoras de colonias. Es decir, una célula que puesta en un medio de cultivo, luego de incubar en un medio adecuado, desarrolla una colonia o clon, que son millones de ejemplares iguales al que se depositó en ese lugar. De ahí que se denomine unidades formadoras de colonias, que generalmente pueden ser dadas o por gramo o por mililitro del alimento en el cual se esté testeando esta cantidad de unidades formadoras de colonias, ¿sí? Hay un límite, obviamente, permitido en algunos casos, ¿sí? En otros, obviamente, tiene que ser 0, ¿sí? Y esto se testea mediante procesamientos de medios de cultivo, o sea, medios artificiales o medios naturales, que responden a los postulados de Pasteur, o sea, poder recrear el microorganismo en sí en un medio o artificial o natural. ¿Cuáles son los factores que contribuyen? Ya los mencioné. La preparación generalmente del alimento con mucha antelación, varias horas, y generalmente cuando se deja a temperaturas inadecuadas, ¿sí? Yo ya lo mencioné en la clase pasada, las temperaturas adecuadas son las que están por debajo de los 4 grados centígrados, o sea, 4 por debajo, y por encima de los 65. Esas son temperaturas seguras, ¿sí? En el medio tengo temperaturas que para los neutrófilos o para los psicrótrofos son temperaturas generalmente en las cuales les permito prácticamente el crecimiento, ¿sí? Por eso mantener los platos ya elaborados a temperatura ambiente es peligroso, ¿sí? Además, yo siempre recomiendo, ¿sí?, cuando, por ejemplo, cuando lleguemos a Prefringen, ¿sí?, cuando uno elabora un plato, ¿sí?, y lo deja enfriar, ¿sí?, colocarlos en recipientes que no tengan un volumen, ¿sí?, muy considerable, sino que sean recipientes de un espesor de una manera limitado y que esto permita el enfriamiento mucho más rápido. Y enseguida llevarlo a cámara, fundamentalmente cuando son preparaciones
ya a gran escala, a nivel o industrial o a nivel, ¿sí?, de un comedor de alimentos, etc. La temperatura que sea de alguna manera, si de mantenimiento, que esté por debajo de los 65 grados, ¿sí?, esa temperatura también es inadecuada. Ahí está el enfriamiento lento de los platos que ya están cocidos, ¿sí? La insuficiente temperatura de refrigeración, cuando no se mantiene bien en la cámara. Ustedes recuerden que hay termómetros para ver en el alimento cuál es la temperatura en la cual está en la cámara, ¿sí?, a pesar de la temperatura externa, cuál es la temperatura que está en el alimento, y obviamente el recalentamiento inapropiado del alimento, ¿sí?, cuando uno lo lleva a temperaturas que no son las temperaturas seguras. Ustedes recuerden, yo lo dije en la clase pasada, no sé si esta como hicieron la otra, cuando uno hace la cocción de un alimento, hace un punto crítico de control, porque ya está retirando del alimento una flora basal, ¿sí?, que puede ser competidor de una flora patógena que pueda después de llegar por medio de manipulación, ¿sí? Entonces, la contaminación cruzada, por ejemplo, es un evento muy común, ¿sí?, que debe de ser de alguna manera erradicado directamente, ¿sí? Acá lo tienen. Contaminación cruzada entre productos crudos y alimentos listos para el consumo, ¿sí? La contaminación cruzada puede ser o bien directa o bien indirecta a través de utensilios, manipulación, etc. O la contaminación que proviene de equipos y manipuladores que puedan estar infectados. Algunos procesos, en el caso, por ejemplo, de todas las gastroenteritis, vamos a ver procesos de diarrea, en donde lo que se acelera es el tránsito intestinal con la salida de líquido, ¿sí?, y materia fecal, que puede ser abrupta y que puede tener sangre, pus, puede ser solamente líquida, mucosa, y que va a depender justamente de esto el tipo de infección o el tipo de daño a nivel intestinal. Las etapas, ustedes recuerden, quimiotaxis, donde las bacterias se unen generalmente a proteínas celulares, la adherencia, en donde las bacterias puedan expresar en la superficie ciertas sustancias y, como vamos a ver, por ejemplo, en Escherichia coli enterohemorrágica, secretar una toxina a través del intestino. Hay varias adhesinas, ¿sí?, por ejemplo, la hemaglutinina, o algunas fimbrias, flagelos o lipopolisacáridos que puedan actuar como factores de adherencia. Una cosa importante, lo aclaro desde ahora, porque son diferentes. Cuando uno la de patógeno está diciendo que puede producir daño, ¿de acuerdo? O sea, saprófito es todo lo contrario, no produce daño. Patógeno puede producir daño. Cuando hablamos de patogenicidad, hablamos de justamente una potencialidad que depende de la genética del microorganismo para producir cierto tipo de daño. Y cuando hablamos de virulencia, hablamos de una expresión cuantitativa de la patogenicidad. Es decir, para ser más claro, un microorganismo puede ser patógeno o no, ¿de acuerdo? Pero dentro de los microorganismos patógenos, hay cepas que son más virulentas que otras. Virulencia no viene de virus, ojo con ese error, que siempre lo cometen. Virulencia viene de una capacidad de producir mayor o menor daño, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay cepas de Staphylococcus aureus que puedan secretar toxinas que estén en el alimento, de alguna manera, con una mayor toxicidad, ¿sí? Hay cepas de salmonela que pueden causar distintas sintomatologías en el huésped. Entonces, cuando tenemos una diferenciación dentro de la misma especie, hablamos de virulencia, ¿sí? A ver, en el caso de los virus, por ejemplo, ¿sí?, uno podría decir que, ¿vieron el COVID? Que lo tenemos en el escenario ahora, que hablamos de la cepa Omicron. ¿Qué característica tiene la cepa Omicron que no tenían otras cepas, por ejemplo?
Más que cepa variante, estamos hablando de virus acá. Que no es tan grave, Pero es más, más contagiosa. es más Contagiosa. contagioso. ¿Está claro? Ahí tienen una diferencia, ¿ven? Las cepas anteriores, la delta, eran más letales, producían fibrosis pulmonar, ¿sí? Esta es mucho menos agresiva. ¿Está claro eso? Entonces, cuando uno habla de un factor de virulencia, está hablando de una expresión cuantitativa. En cambio, si hablamos de patogenicidad, es cualitativa. Acá está lo que hablé yo en la clase pasada. Cuando hay una interacción entre un microorganismo y el huésped, podemos hablar de un patógeno primario o un patógeno oportunista. ¿Cuándo es oportunista? Cuando es un patógeno que de alguna manera desapareció del escenario de los cuadros clínicos frecuentes y en algún momento, por algún evento natural, vuelve a aparecer. Sarampión, por ejemplo, que tenemos casos ahora. ¿Está claro? Por eso se habla de oportunista. Y dentro de los grados de interacción tenemos la simbiosis, el neutralismo, el comensalismo y el parasitismo. Esto lo voy a dejar para más adelante cuando hable de parásitos, ¿sí? Entonces, dentro de los cuadros tenemos bacterias patógenas que crecen y se multiplican en un huésped y que pueden producir síntomas o no. Ojo con esta aclaración. Si un individuo tiene, ¿sí?, un microorganismo en su sistema interno, no decimos que está sano, ojo con esto, ¿sí? Porque cuando ingresó un microorganismo, o bien puede presentar signos y síntomas, o bien no. Entonces, hablamos de enfermedad sintomática o enfermedad o portador asintomático. ¿Quedó clara la diferencia? Fíjense con el COVID, ¿sí? Hay muchas personas que no manifiestan síntomas. Entonces, ¿qué decimos? Que es un portador asintomático. O que está cursando una enfermedad en forma asintomática. ¿Quedó claro? Eso es muy importante, ¿eh? Porque no quiere decir que esté sano. No está sano, ¿sí? Tiene enfermedad asintomática. Y procesos como la colonización, que van a leer, en donde hay presencia de microorganismos en las superficies corporales, y la infección, que es la injuria o invasión o daño de los tejidos por la acción del microorganismo, ¿sí? Acá vamos a ver infección y vamos a ver toxoinfección. Los mecanismos de patogenicidad o se dan por adherencia, es decir, las bacterias se fijan los microorganismos a los tejidos, los pueden invadir, ¿sí? Puede haber también toxinas o también fenómenos de hipersensibilidad, es decir, una alteración exacerbada del sistema inmune. Acá tienen algunas cositas para mirar después, esto mírenlo, para tenerlo en cuenta. La diferencia entre cápsula y glucocálix, que aparece en algunos libros, ¿sí? Generalmente son sustancias que van a proteger al microorganismo de la acción del sistema inmune, ¿sí? En un caso, ¿sí?, es un material viscoso y pegajoso, generalmente son polisacáridos y generalmente no se eliminan fácilmente. Y el Eso es lo que glucocálix, vemos en el laboratorio, ¿no? Las cápsulas. O sea, lo que marca reactivo, lo que colora. no. Esto recordá cuando yo di la primer clase que hablé de elementos facultativos y constitutivos de los microorganismos, ¿sí? Y cuando hablé de facultativos, hablé de la cápsula como un medio de defensa para el microorganismo del accionar del sistema inmune. ¿Está claro? Esto es parte de la estructura de la bacteria, ¿sí? Es la parte externa en donde hay microorganismos que presentan cápsula o glucocálix, ¿sí? Por eso los términos son distintos, ¿sí? Pero cualquiera de los dos, ¿sí?, es de alguna manera una defensa del microorganismo para justamente el accionar del sistema inmune, ¿sí? Porque justamente acá las opsoninas no tienen su accionar de eficiencia correctamente porque no reconocen, ¿sí?, carga celular,
Y esto generalmente impide la fagocitosis. ¿Queda claro? ¿Sí? Lo que decís vos de cápsula que se ve en el laboratorio son las cápsulas de Petri, que esta la van a usar para generalmente colocar los medios de cultivo y después hacer la siembra. Yo creo que te referís a eso. ¿Sí? Esta es la cápsula. Estos son neumococos, ustedes neumococos no van a ver porque no se dan en alimentos, pero son neumococos que tienen, ¿sí?, una cápsula alrededor, y esto justamente es una función, como dije recién, antifagocítica. Productos de invasión, proteínas extracelulares que promueven la invasión. Acá tienen algunos factores de diseminación, como hialuronidasas, colagenasas, neuranimidasas, estreptoquinasas y estafiloquinasas, fosfolipasas, lecitinasas y hemolicinas. Todas enzimas que tratan de alguna manera de suprimir, ¿sí?, el accionar del sistema inmune. Acá tienen cada una, qué es lo que hacen. Se lo dejo para que lo miren después. Y esto sí es importante, sí, que lo tengan en cuenta, porque tanto en los gram positivos como en los gram negativos se pueden dar la presencia de toxinas. En el caso de las células gram negativas, vamos a tener la presencia de endotoxinas en forma de lipopolisacáridos, ¿sí? Y esto está asociado a la envoltura celular. Tienen una gran actividad biológica, son menos potentes, estables al calor y se liberan, y esto es importantísimo, por lisis bacteriana. Es decir, que acá la bacteria tiene que ser lisada para que se libere la toxina. En cambio, en las células gram positivas, fundamentalmente, y algunas gram negativas, pero fundamentalmente más en las gram positivas, tenemos exotoxinas, que se liberan, son proteínas que se liberan hacia el extracelular, que se dan justamente en la fase de crecimiento. Esto lo vamos a ver con Staphylococcus aureus, que es un coco gram positivo. Son potentes a baja concentración, tienen generalmente como blanco el sistema nervioso, a nivel celular, a nivel de los leucocitos o a nivel de los glóbulos rojos. Y son buenos toxoides, son buenos inmunógenos, ¿sí? Se los puede agregar al suero para hacer montar una respuesta inmune para justamente este tipo de toxinas. Algunas importantes, que ya las vamos a ver, que ya las vimos, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, por favor, la diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota, que normalmente son células mucho menos evolucionadas, ¿sí? Bien. Las paredes gram positivas, recuerden la pared de mureína o peptidoglicano, una pared muy fuerte y gruesa, ¿sí? Y en las gram negativas, una pared mucho más laxa, pero con una membrana externa. Esto es muy importante después para entender la técnica de Gram. Estos son los azúcares, la N-acetilglucosamina y el ácido acetilmurámico, que constituyen las paredes bacterianas, junto con los tetrapéptidos, obviamente. La formación de esporas, que esto lo tienen en la primera clase, que son células que pueden esporular y desde ahí enfrentarse de alguna manera, de una forma más eficiente, a los calentamientos térmicos. Y bueno, nada más. Hasta acá. Profe, este Sí. pago lo vas a hacer visible en Esto, la plataforma. ahora después se lo subo. Sí. No bajen el que está ahora, después le subo que está más completo. Gracias. ¿Sí? Y le subo la clase cuando la puedas, la logre subir a YouTube. ¿Estamos? No se olviden poner el presente, ¿sí? Que ya lo tienen ahí en la página. Y bueno, y el lunes que viene ya comenzamos con el perfil bacteriano. ¿Sí? Empezamos con... Profe, Sí, no, te quería hacer una pregunta antes de la guía teórica de la primera parte, sí. que yo la hice, pero el último punto decía que había que hacer como un cuadro comparativo de bacterias patógenas, Por eso, y no eso sé cuando, si eso... no, eso es después. cuando veamos todas las bacterias patógenas, ahí yo les recomiendo hacer un cuadro. Porque como vamos a Entonces, ver... esta guía sería de todos los temas del primer parcial. Exactamente, Bien. exactamente, sí, exactamente. Porque generalmente para poder estudiar todo el perfil bacteriano,
vas a ver que te vas a encontrar con muchos elementos que son comunes, como dije recién. Gastroenteritis son todas, pero algunas pueden tener fiebre, otras pueden ser con vómitos violentos, otras pueden ser con un sangrado intestinal, etc. Entonces, esos conceptos diferenciales son los que te van a servir para estudiar después, ¿sí? Claro, claro, ¿Estamos? sí, sí. Yo porque pensé que era solo del primer tema y no sabía si es que No, es en todo una hasta el primer clase. parcial. Después voy a hacer Está bien, uno que no perfecto. lo hice nunca, para que tengan para el segundo parcial, ¿sí? ¿Estamos? Buenísimo, sí, gracias, profe. Bueno, recuerden poner el presente, y bueno, nos veremos el lunes que viene, ¿sí? A la misma hora, 7:30. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, Chicos, profe. Bueno, profe, gracias. chau, chau. Chao, gracias. Todos.